párrafos del comunicado, la verdad que son una verdadera cachetada a la sociedad panameña a la cual ellos se deben. Sí, yo creo que felizmente se produjo una reacción inmediata de los distintos sectores de la ciudadanía frente a la arrogante y soberbia decisión de imponerse, autoimponerse una o auto-otorgarse una jubilación mega especial, producto de una serie de acciones urdidas a espaldas de la ciudadanía, porque ahí nos hemos ido enterando que hacía un año que tenían preparado este miércolito de la corte y primero pasaron a subirse el salario y después sacaron el de la jubilación. El doctor Miguel Antonio Bernal, eres abogado constitucionalista, también, por supuesto, doctor en Derecho. Doctor Bernal, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes. Saludo especial para usted y también para su equipo y su distinguida audiencia. No, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Sé que ha estado trabajando duro estos días. Bastantito, sí. Estamos ahí dándole todo lo que se pueda a alfabetización constitucional. Hombre, ya veí que algunos medios finalmente le abrieron la puerta, ya era hora. Bueno, la verdad es que yo estoy medio sorprendido. No salgo de mi sorpresa, pero bueno, bienvenido sea Ya era hora, en ya era aras hora. de poder compartir con la audiencia de dichos programas este tema de la necesidad de una nueva constitución, que es lo que realmente motiva nuestras participaciones en la medida en que consideramos cada vez más urgente y necesaria la misma. Ayer tuve la grata dicha de poder hablar en el Atlapa a más de 600 educadores de todo el país, que fui invitado para dar una exposición sobre el proyecto de una nueva constitución y la verdad es que me resultó muy satisfactorio de poder nuevamente conversar ante un gremio como el de los educadores congregados, en este caso, en un seminario que se está llevando dentro de la Feria del Libro. Había educadores de todas partes del país y de las comarcas también, y muy buenas preguntas y muy buen diálogo sostuvimos con los distinguidos maestros y profesores. Vamos a retomar ese tema en unos minutos, doctor Bernal, pero creo que me es obligado preguntarle sobre la actitud de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que Exacto. más allá de la acción, ese comunicado de vuelta, donde supuestamente se suspenden las acciones, es incalificable, doctor Bernal. La actitud, en los primeros parágrafos del comunicado, la verdad que son una verdadera cachetada a la sociedad panameña a la cual ellos se deben. Sí, yo creo que felizmente se produjo una reacción inmediata de los distintos sectores de la ciudadanía frente a la arrogante y soberbia decisión de imponerse, autoimponerse una o auto-otorgarse una jubilación mega especial, producto de una serie de acciones urdidas a espaldas de la ciudadanía, porque ahí nos hemos ido enterando que hacía un año que tenían preparado este miércolito de la corte y primero pasaron a subirse el salario y después sacaron el de la jubilación con el último salario. Yo creo que deberíamos ver primero las cosas positivas. Lo positivo ha sido que ha habido de parte de la ciudadanía una inmediata reacción. Y eso es sano para la sociedad porque nos pone de manifiesto que en medio de la creciente inconformidad que venimos conociendo de parte de los ciudadanos de distintos sectores desde hace ya décadas, es positivo que la ciudadanía no se deje, diríamos, aturdir por la corrupción y la impunidad y tenga todavía esa posición de reaccionar. El problema sería si no hubiese reacción. Y entonces la reacción no hay que verla desde el ángulo cuantitativo, creo yo, sino desde una perspectiva cualitativa, es decir, la reacción de una ciudadanía que está atravesando un mar de desigualdades, que está confrontando numerosos problemas, pero que no se deja tampoco por eso caer en, bueno, aquí no se puede hacer nada, eso no es conmigo, sino que plantea inmediatamente su reacción. Y lo está haciendo frente a un acontecimiento que verdaderamente resulta incomprensible, porque
si la Corte Suprema, por disposición del Estatuto Constitucional existente, es la máxima autoridad en materia del órgano judicial, que es bastante amplia, ¿cómo es posible que puedan generar una decisión? Y no solamente la generan, sino que salen a sostenerla y a defenderla. Porque yo escuché a un magistrado argumentando que prácticamente ellos sin ese aumento y sin esa jubilación no podían vivir en un país donde, para empezar, no hay una ley general de salario. En segundo lugar, demasiadas desigualdades. En tercer lugar, demasiada corrupción e impunidad, frente a la cual pues la actuación del órgano judicial, al igual que el Ministerio Público, no es de satisfacción de la ciudadanía. Y eso hay que decirlo, sin tapujos. Muy triste el silencio de las 22 facultades de Derecho de, de las distintas universidades del país. Muy lamentable el silencio del Colegio de Abogados y de otros gremios de abogados que también guardaron silencio. Entonces ahí se da esa ambivalencia, ¿no? La ciudadanía reacciona y quienes supuestamente son los primeros llamados a reaccionar no lo hacen. Eso nos muestra un desbalance que hay que ver cómo se puede ir solucionando, porque no podemos nosotros estar en una sociedad en que los que están encargados de custodiar a los que nos custodian por su grado de organización desvíen su atención hacia otros menesteres que no son los que la ciudadanía y sus propios agremiados esperan. Pero definitivamente que, como usted lo señala, como quien dice, meten la pata con ese aumento de jubilación y demás, pero en lugar de sacarla la hunden más con ese comunicado, porque es un comunicado que ni siquiera en su redacción corresponde a la jerarquía de quienes lo emiten a escondidas, porque no dieron la cara a la a los medios, a los periodistas, sino que desde una sala oscura mandan a la secretaria a leer un comunicado amenazador, soberbio, perdón, arrogante, y que encima de eso dice, y no la vamos a, a anular, sino que la vamos a suspender. Claro, esperando que la ciudadanía parpadee en algún momento de fiestas patrias, o vaya usted a saber, de Navidad o de el Día de la Inocente Mariposa, y trácata, van a volver con algo que es absolutamente ilegal porque no tiene asidero alguno. No tiene asidero alguno. Yo lamento mucho que la Corte no haya escuchado la reacción de la ciudadanía. Deploro por la situación que tenemos en el país, que tengamos que, con tantos problemas a solucionar, tener que distraer nuestras atenciones a decirle, oiga, eso no se hace. ¿Ve? Oiga, ¿por qué van a hacer una cosa como esta? Y que encima entonces nos vengan a decir que se les ha irrespetado, si el irrespeto vino de ellos hacia acá. El ciudadano tiene derecho a reaccionar, a criticar, a disentir, a opinar, a preguntar, ¿verdad? Lo que no le puede venir a decir ninguna autoridad es que cállate la boca porque ¿esto qué es? Nosotros no estamos en la época feudal. Y la reacción de ellos ha sido totalmente propia. Pero ¿qué pasa también? Que sería bueno entrar a analizar, pero uno no tiene todos los elementos para hacerlo. ¿Qué está pasando adentro de la Corte? ¿Verdad? Son 9, se van 2, vienen 2. Hay una disputa por el poder interna. ¿Quiénes se lo disputan? Nada de esas cosas los periódicos o las televisoras o los periodistas todos hablan. ¿Por qué esa disputa como la que se da en la Asamblea por una comisión? Que lo único que ha faltado es que nos presenten otra sesión de boxeo. Pero aquí la disputa por el poder está cogiendo una envergadura que es preocupante, al tiempo que se le quiere negar al ciudadano el empoderarse para poder conocer más sus derechos y sus deberes y poder participar como actor en los asuntos públicos. Entonces, esas disputas por el poder que se están dando aquí, allá y acullá, también deben ser objeto de atención de parte de los ciudadanos, porque son disputas por un poder que le pertenece a los ciudadanos, pero que le ha sido secuestrado. Y por eso ellos se permiten, creo yo, ciertas veleidades. Y eso yo creo que hay que entrar a analizar, hay que averiguar, bueno, qué está pasando allá adentro, ¿no? ¿Por qué se dan estas cosas de esta manera? ¿Cuál es el grado de autoritarismo interno que prevalece dentro de la Corte? ¿Es un órgano democrático
en todo el sentido de la expresión, o es un órgano que como lo organizó y lo impuso el estatuto constitucional vigente, ¿verdad? Pierde de vista la paridad que debe existir, porque es un órgano colectivo, no de una persona o dos, y que por eso yo nunca he entendido y que presidente de la Corte, vicepresidente y esas cosas, eso no hay, ahí todos son iguales, son 9 magistrados y no tiene por qué haber que presidente y cuestiones, pero bueno, eso lo impuso el estatuto constitucional y nos hemos quedado ahí también con eso, lo mismo que por ejemplo que una sala cuarta de asuntos generales. Bueno, ahí lo que se tiene que hacer es una reestructuración, que en vez de una sala cuarta de asuntos generales, haya de verdad un departamento que se encargue de todas las cuestiones de carácter administrativo. ¿Eh? Entonces, allí, como en el Tribunal Electoral, también hay situaciones verdaderamente, vamos a llamarlas por el momento, curiosas. En el Tribunal Electoral todos sabemos que hay todos entre tres. Yo le decía a usted el otro día que ellos no pueden comprar llantas para un solo carro, tienen que comprar 12, ¿verdad? Y no, y todo es pues, entre tres, ¿ah? Ahí llega un magistrado nuevo, votan a todos los que trabajaban para el magistrado anterior, a menos que lleguen con un padrino o una madrina. Este es un desorden. ¿A quién afecta eso? A nosotros los ciudadanos. De ahí también la necesidad de que nosotros vayamos viendo, conversando, discutiendo, analizando cómo van a ser los nuevos órganos del Estado en una nueva constitución. Pero no podemos seguir con esta organización desastrosa y abiertamente anticiudadana que tienen estos señores en los distintos organismos colectivos de poder, ¿verdad? Eso no puede ser. Sabe que yo no estoy, usualmente no estoy de acuerdo con muchas de las posturas del expresidente Ricardo Martinelli, pero el otro día vi un escrito de él y tiene toda la razón. Ahora que nos dolió el bolsillo, salimos todos, porque de verdad sí hubo una reacción muy importante, como debe ser, no cerrando calles ni buscando violencia, sino participando en la opinión y, bueno, por lo menos esta gente movió piezas, algo, y hay fuerzas que se están moviendo para tratar de impedir de que esto se lleve a cabo, pero también hay otras cosas que están sucediendo en la ciudadanía mira para otro lado. El caso del mismo, u otros casos que se dan esas cárceles que están llenas de gente ahí y que no Hombre, se termina de fallar. Bueno, una no, cantidad de fallos que salen 20, 15 años después. sí. No puede ser. Que lo que sucede es que volvemos al punto, ¿no? Los ciudadanos, bajo este molde, bajo esta camisa de fuerza que nos encontramos, no tenemos mecanismos, ni herramientas, ni procedimientos de control. El poder político o se le controla o asuma un papel o una postura irracional. Por eso la necesidad de una constitución, del constitucionalismo, de una serie de recursos. Entonces muchas veces la población se queda a brazos cruzados porque no tienen eh, qué camino tomar. Aquí no hay, por ejemplo, un tribunal constitucional donde uno pueda acudir como una, digamos nosotros, otra escala de protección al cual tenemos derecho. Aquí no hay veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, aquí no hay una cultura ciudadana de protección de los derechos, que para lo cual primero hay que conocerlos. Entonces eso es aprovechado por unos pocos que le hacen daño a muchos. Entonces es por eso la importancia de que la ciudadanía se empodere y participe. No podemos seguir siendo espectadores. Eso nos está haciendo un daño individual y colectivo cada vez mayor y se genera una, diríamos, una situación de, sí, la que le decía hace un momento atrás de disconformidad, ¿verdad? O inconformidad que lacera el cuerpo social y que crea más confrontaciones innecesarias, que son las que tenemos que evitar, porque nosotros tenemos que salvaguardar, a como dé lugar, la convivencia pacífica que todavía hemos sabido mantener. No la podemos perder. Y quienes intentan llevarnos a la violencia y a la confrontación deben ser rechazados por todos, por todos, no solamente por las autoridades, por nosotros mismos. Así que estamos en un punto, diríamos nosotros, de inflexión de la sociedad en que creo que hay que abrir más puertas al debate, a la necesaria conversación que debemos sostener para ir buscando eh, puntos de concertación que nos permitan avanzar en la corrección de una serie de problemas bastante graves, porque tenemos una situación fiscal, económica, tributaria verdaderamente gravísima y no le estamos poniendo la atención necesaria a la misma. No hemos
sabido, digamos nosotros, tomar, aunque sea un senderito de austeridad propia que corresponde frente a la situación, porque la geopolítica mundial cada vez nos ofrece un panorama bastante complicado para nosotros, porque tenemos una responsabilidad mundial con el canal, pero también tenemos una responsabilidad nacional con nuestra población. Pero no tenemos los mecanismos de acción para poder hacer los correctivos que ahora mismo se imponen frente a una serie de situaciones. Hay una burocracia espantosa, bien dañina, y hay sobre todo un comportamiento de muchos sectores que se quedan en el caipamí, el juega vivo, la corrupción, la trampa, y eso pues ya ha hecho bastante mella y ahora está haciendo ya un daño al tejido social, y para ese daño no hay médicos, para ese daño tiene que haber ciudadanos. ¿Eh? A mí lo que me molesta y también me asusta, doctor Bernal, es que cuando tú ves este comportamiento alejado del pueblo panameño, porque eso es así, es un comportamiento ejemplar para ellos. O sea, si ven que la Corte Suprema de Justicia actúa así, ¿qué será de jueces, fiscales y ni hablar de otros tipos de justicia como la de los jueces de paz o como se quieran llamar, que ya usted la conoce mejor que yo? Y que es un efecto cascada. Cuando el de abajo ve que el de arriba se enseñorea, y eso es lo que uno está confrontando en ciertos tribunales, en ciertos juzgados, y no hablemos del Ministerio Público, porque yo todavía no he visto a ningún mono gordo subir la escalera. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y estos andan por ahí más bien burlándose de uno. Yo me topé con uno el otro día que me, me increpó diciéndote, por gusto vas a seguir con tus palabrerías contra la corrupción. Mírame, ve, feliz de la vida. Y entonces me señaló así con el dedo índice y me dijo, y no me va a pasar nada, y ya verás. Y bueno, si yo veo que efectivamente no le pasa nada porque el sistema no está hecho, ni el sistema permite poder atacar a los hacedores de la empresa criminal conjunta que gobernó este país hasta el año pasado. Y muchos de ellos se han enquistado por decir que no se han movido de donde estaban y siguen haciendo de las suyas porque no hay la vigilancia ciudadana. Es a nosotros los que nos toca decir, hey, esto, aquello, está pasando aquí y allá. Y no lo estamos haciendo debidamente, creo yo. Entonces tenemos que empezar a ver las consecuencias que nos va a acarrear esta impunidad cada vez más dañina. Usted no puede construir o pretender construir una sociedad mínimamente democrática sobre la base de claudicaciones éticas o de cualquier naturaleza como se está haciendo aquí ahora. Hay que retomar el rumbo de combatir diariamente la corrupción y la impunidad. Pero la corrupción y la impunidad no se combate solamente con leyes o con normas. Tienen que combatirse con una voluntad y una educación anticorrupción que no se está impartiendo en ninguna escuela de este país. Yo no sé de ninguna entidad pública o privada donde se enseña el daño, los peligros, las consecuencias de la corrupción para que la gente aprendamos a combatirla. Entonces, estamos creciendo de la mano de la corrupción y ya mucha gente considera que eso es natural. Es más, aquí sale la noticia, fulanito desvió 2 millones y la gente dice, 2 millones nada más, está huevado. ¿Me explico? Eso no puede ser, hombre. Doctor Bernal, a veces yo creo que hay que profundizar también en la historia de lo que ha pasado aquí en materia constitucional. Eh, el otro día me senté a leer con calma la Constitución de 1972 original. Eh, yo creo que cuando la gente vea los artículos de la Constitución del 72 va a entender por qué estamos como estamos. Eso Definitivamente. del Consejo Nacional de Legislación, el Consejo de Estado, eh, la forma como se organizó la Corte Suprema de Justicia, y peor aún, los poderes de los famosos 505 que se reunían una vez al año, y los poderes del general Torrijos, general de brigada, perdón, general de brigada, porque lo dice la Constitución. Creo que debe ser la única Constitución en el mundo que habla con nombre propio de alguien. No ha habido otra. Ni siquiera en las autocracias árabes o asiáticas hay o ha habido un artículo como el 277
en la versión original de la del 72, pero eso es lo que les molesta mucho que se les recuerde. Porque ¿qué pasa? Aquí quieren mucha gente que se olviden cosas que usted puede perdonar, ¿verdad? Pero olvidar, no, tampoco vas a borrarme. Entonces, el problema es que pretenden volver a esa práctica. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, del comportamiento de algunos en la Asamblea, es que están actuando como si aquí estuviéramos bajo el régimen militar dictatorial. El mismo vocabulario, los mismos, ¿cómo decirle? El mismo comportamiento de lenguaje corporal, y eso no puede ser, que hay que poner en su lugar a esta gente. Pero ¿qué pasa? Que se los van llevando y los meten que si en el salón azul, que si en el salón verde, que si en el salón amarillo, y cuando usted va es un arcoíris y siguen haciendo lo que les haga la gana, tienen 3, 4 despachos, mantienen no sé cuántas botellas a pesar de todo, y eso crea mucho resentimiento en la población porque la población no es tonta. Esto hay que decírselo a muchos políticos de este país, que los pueblos no son tontos, podrán ser todo lo que usted quiera, pero tontos no son. Tontos no son. Entonces aquí se está actuando como si nosotros estuviésemos en plena hegemonía dictatorial. Y eso no es así, ni tiene por qué ser así. Entonces todos estos civiloides que tienen ese comportamiento hay que llamarlos al orden y decirles, señores, vea, aunque todavía tengan ustedes su constitución impuesta, este país ya no es el mismo y la población tampoco es la misma. Y en muchos sectores de la sociedad tampoco es lo mismo. Y hay una juventud ansiosa de aprender, de conocer, de superarse y de poder profesionalizarse y establecerse realmente en un país con una calidad de vida correspondiente al siglo XXI y no como pretenden aquí algunos seguir excluyendo a los jóvenes o seguir excluyendo al ciudadano de su derecho a la participación. Así es, doctor Bernal. Doctor, permítame irme a la pausa, porque después, Ok. si le hago una pregunta, lo más seguro es que nos pasemos. En este 35 aniversario de Radio Ancón, estamos hablando con el doctor Miguel Antonio Bernal, que se encuentra aquí con nosotros amablemente como todos los viernes, en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Este es La Mañana Ancón, celebrando los 35 años de esta estación Radio Ancón, también celebrando el aniversario de la ciudad de Panamá y de la inauguración del canal de Panamá. Y estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, quien amablemente pues todos los viernes conversa con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor Bernal, quería hablar una cosa ahí de algo que pasó con Ecuador, pero yo creo que mejor aprovechamos el tiempo para hablar un poco del esfuerzo que está haciendo sobre el tema constitucional, porque yo sí siento que ahora las cosas están tomando forma. O sea, hay un grupo que yo te identificó bastante bien por lo que he visto, que se va a oponer. Y se va a oponer con recursos, usando partidos políticos, usando medios de comunicación, y que ha llegado a la conclusión de que esa es la batalla final que hay que dar. Luego está un grupo importante de la sociedad que ha ido entendiendo que las cosas no pueden seguir así. Y yo creo que esto que ha pasado con la Corte Suprema de Justicia le va a abrir más los ojos a muchísima gente de que hemos estado en una sociedad que le han engañado con ese cuento de la clase media construida desde los militares, pero no se dice que se creó una clase media totalmente con una base corrompida hasta los tuétanos, en la cual los conceptos de juega vivo y corrupción conviven y son en muchas ocasiones avalados. Entonces, es una clase media que se autodestruye, doctor Bernal. Que se autodestruye y destruye. Porque si se autodestruyesen los responsables de esas actuaciones, menos mal, pero ¿qué va? Su proceder es como un cáncer. Y por eso es que la corrupción y la impunidad, lejos de perder terreno, lo han ido ganando porque no hay una política anticorrupción de parte de los propios ciudadanos y que sea también imitada o correspondida de parte de las autoridades todas sin excepción. Entonces, nosotros estamos en un momento en que tiene que darse como una tarea, un deber de estos ciudadanos, ese cambio constitucional, donde cada quien exponga su punto de vista. Lo que no podemos hacer es, como han empezado a hacer algunos, a soltar falacias de que ya hay una constitución hecha y de que la constitución es para que Mulino se quede. Esas son cosas que verdaderamente a esa gente así que eso es calumnia, es injuria.
aparte de que es engaño. No hay nada, no hay ninguna constitución hecha. Todo está por hacerse, de ahí la urgencia de la alfabetización para motivar la participación. Y estamos partiendo de la base, que veo que muchos no quieren que así sea, de que tiene que darse una participación sin discriminación alguna, sin exclusión, tienen que entrar todos los sectores. Ah, que hay gente que quiere tal cosa. Bueno, eso no quiere decir que no puedan pedirla, pero dentro de un contexto de una, diríamos, una dinámica democratizadora, porque una de las partes más, para mí, más beneficiosas de un proceso constituyente es la dinámica que genera de participación ciudadana, de debate, de confrontación con argumentos de manera pacífica, de manera participativa, y eso yo creo que es la riqueza más grande de un proceso constituyente. No, no es tanto o solo el texto que ella vaya a generar. Porque hoy en día, amigo Guillermo Ruiz, hacer una constitución es más fácil que persignarse un ñato. Nada más tiene que entrar inteligencia artificial y en 7 minutos le dan una constitución ya hecha. Así que no se trata de la normativa per se, es toda la dinámica, el involucramiento, el cambio de sociedad que requerimos. Tenemos una responsabilidad que no teníamos antes, pero esa responsabilidad que es el canal no nos debe olvidar a los ciudadanos y a los gobernantes que la principal responsabilidad, la riqueza más grande de todo país, y en este caso de Panamá, es su gente, que tenemos que ver cómo le metemos, ya no el hombro, el cuerpo, la educación que anda arrastrándose por los sótanos, de los sótanos, de los sótanos. Y no estamos haciendo nada para mejorar la educación, hombre. Ahí está en la universidad el rector esperando el 27 de agosto para convocar a elecciones y reelegirse. Ahí andan los señores del Tribunal Electoral, el tal Junca, durmiendo en la asamblea para que lo reelijan. Eso no puede ser, hombre. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros arrojados a una serie de situaciones que ya cayeron en lo repudiable? Pero como no tenemos mecanismos, los ciudadanos de control, entonces la irracionalidad de algunos en el poder se va a seguir desbocando, como lo acabamos de vivir con lo de con lo de la Corte. Mire el espectáculo que nos ha brindado la Asamblea. Hombre, eso es delictivo, en mi opinión. Disputándose no sé qué morriña. O sea, yo lo considero que allí hay una falta de respeto hacia la población, porque la población está inerme frente a este tipo de cosas. Entonces, cuando usted tiene una actuación de esta naturaleza, muchas interrogantes, entonces muchas personas que hacen se van al extremo del negativismo, dicen, no, aquí ya hay gente que están planteando violencia y eso es lo que menos se quiere. Y en eso todos tenemos que cerrar fila. Miren, nosotros no tenemos por qué caer en la vorágine que vive Colombia, ¿verdad? Desde hace ya más de 80 años. Desde la muerte o del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Colombia, en medio de esa vorágine, ha sabido, podido, logrado darse instituciones, mecanismos, etcétera, para amortiguar un poco esa violencia que todavía la acaban de vivir con la muerte producto del asesinato de Uribe Turbay. Esas cosas nosotros deben llevarnos a reflexionar, deben llevarnos a considerar que nosotros tenemos que crear muros de contención para que la violencia no se empodere. Quien se debe empoderar es el ciudadano. El ciudadano de a pie, sí, pero también el ciudadano encorbatado o el ciudadano de arriba, porque el país tiene que ser de todos. No puede ser para unos cuantos, que es lo que quieren algunos, que por distintas circunstancias disfrutan de un poder económico, político, social, pero se comportan como si estuviésemos aquí en medio de un sultanato. Y eso no lo podemos aceptar. Entonces, y voy a decir algo que yo sé que no cae bien. Mire, para quienes combatimos la dictadura de verdad, no de la boca para afuera, porque ahora yo veo gente que se llena la boca y dice, así, uno los ve y uno dice, allá la peste, ¿no? Pero para quienes la combatimos de verdad y la combatimos por principio y convicciones, no porque Torrijos o Noriega o cualquiera de los pelafustanes que fue general nos cayera mal o bien como personas, porque algunos ni los conocimos, sino simplemente porque nosotros consideramos que tenemos que vivir en democracia. Entonces, esa convicción no ha variado, ni tiene por qué variar, porque la lucha por una democratización tiene que ser permanente, y sobre todo en un país donde aquí no hay manera que se quiera democratizar absolutamente nada, nada. Esto es una cosa
verdaderamente inquietante. Entonces, ahí entra la alfabetización que no le gusta a los del Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos dicen que son ellos los que tienen que decidir si en este país va a haber o no una nueva constitución y nadie le calla la boca. ¿Eh? Entonces, ni tampoco como quieren algunos por ahí, los gualaguay, o como se llamen, esos guay, de que andan de que una paralela. O sea, nosotros no estamos para eso ya, hombre. Tenemos que empezar a ser un poquito más serios. Ayer me decía un abogado que había estado conversando con otros abogados y que le habían dicho, esa vaina de Bernal no va a ningún lado. Bueno, eso es una opinión que yo respeto, pero no comparto, porque sí vamos para algún lado. Poquito a poco. Claro que vamos a llegar. ¿Sabe, doctor A Bernal? pesar, El, a el pesar de un montón de gente que está en un plan destructivo o Así no es. cooperativo o negativo. Bueno, allá ellos. ¿Me explico? Así es, doctor Bernal. ¿Sabe que el otro día este se puso brava porque otra vez, que el presidente de malas con los periodistas? Pero un día felicitó a una periodista porque le hizo una pregunta basada en su discurso presidencial. Entonces le dijo, oye, finalmente alguien lo escuchó. Alguno de ustedes finalmente lo escuchó. Y yo creo que este es parte del problema. No lo escucharon. Muchísima gente lo oyó, pero no lo escuchó. Eh, el presidente de la República anunció que aquí va a haber una nueva constitución. Fue un anuncio que se hizo. No fue un deseo, no un wish list. No, no, no. Él dijo, aquí va a haber una constitución, va a haber un calendario, aquí se está haciendo un año de alfabetización y procederemos. Y hasta ahora, doctor Bernal, que yo sepa, cuando uno revisa los discursos del presidente, todo lo que ha planteado se ha ido cumpliendo. Entonces, no sé por qué estos otros piensan de que no se va a dar, a menos que ellos sepan algo o tendrán acciones listas para impedir eso, que tendrá que ser por la fuerza. Es que yo creo que tenemos que desplegar nuestros mejores esfuerzos para que todos participemos en este proceso constituyente, que es un proyecto de país, que no es un proyecto del presidente o de una secretaría, tiene que ser de todos, porque es la única manera de empezar a salir adelante. Hay cosas en las cuales tenemos que cerrar filas. Por ejemplo, la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia, nuestra identidad nacional. Señores, nos están amenazando con todas las armas habidas y por haber, y nosotros no estamos creando esa necesaria unificación de defensa de lo nuestro. Mire usted lo de la leche. El presidente ha dicho, ¿no? No compran leche, no van a traer leche importada. Esa es una posición correcta. No, pero como la toma Mulino, entonces de cada 10, 11 salen a decir que por qué no van a dejar traer leche. Pero, oye, señores, pero si es que lo que está haciendo la Nestlé es un crimen contra este país, contra los ganaderos, que los ganaderos chiquititos, porque eso es lo que la gente cree, que aquí los ganaderos son los que tienen más de 500 o 1000 reses. La ganadería de este país es una ganadería de gente que tiene 2, 3 vaquitas que llenan un tambucho y que venden esa leche y de eso sobreviven, porque aquí no hemos abierto más, digamos, caminos de producción de distintas otras cosas. Pero en esto de la leche, si nosotros tuviésemos un pringuito de conciencia, nadie le compre una lata de leche a la Nestlé para ver qué pasa. Ya el presidente dijo, si no compran leche de nuestros ganaderos, no van a importar. Eso es una posición que tenemos que respaldar, aunque no seamos ganaderos. Y una manera de empezar a respaldar, como pasó en California hace algunas décadas atrás, ¿verdad? Que hubo una actitud, no me acuerdo el nombre, a qué compañía aquel entonces, y a un dirigente que había ya, Chávez, de origen mexicano, dijo, vamos a boicotear los productos de esa compañía. Y la compañía tuvo que cambiar 120 grados, 180 grados su posición. Pero si nosotros seguimos comprándole producto a la Nestlé, ellos van a querer seguir haciendo las porquerías que le están haciendo a los pequeños productores de leche, grado C, B o el grado que sea. La gente no tiene idea de la consecuencia que eso está teniendo, sobre todo en Azuero. El que de la noche a la mañana te digan que los 3 tambuchos de leche que tú vendías no te los van a comprar. ¿Y qué haces tú con esa leche? ¿Te la va a comprar el chino a la barrotería? Si el chino de la barrotería se está nutriendo de leche importada. Entonces tenemos que ir empezando a tomar conciencia de una serie de situaciones en que las soluciones tienen que venir de parte de todos, pero tiene que haber una solidaridad social de nosotros mismos con nosotros mismos para ciertas cosas.
De otra manera, no vamos a ningún lado. Y le digo más, doctor Bernal, esta mañana, temprano, las organizaciones de ganaderos del país, Anagán y todas las otras, emitieron un comunicado respaldando al presidente de la República y dando a entender que esa es la posición correcta y que agradecen al presidente haber tomado esa posición valiente. Lo que sí me llama mucho la atención es que ahora eso no sale ni casi en ningún lado. Epa, epa. Eso nadie lo reseña, porque lo estoy monitoreando, casi nadie lo ha reseñado, pero si hubiera sido al revés, que se hubiera convertido en otro de esos presidentes que hemos tenido aquí, que son grandes importadores, porque los panameños elegimos a los principales importadores del país como presidentes en los últimos años, eh, entonces todo el mundo estuviera callado, pues, ¿no? O reseñándolo. Presidente en contra de los productores. No es verdad que solamente se va a subrayar lo malo. Una manera, y me perdona que insista, pero una manera que podemos los ciudadanos todos ayudar a los pequeños productores, porque lo que pasa es que hay una desinformación, ese es el problema en este país. No hay suficiente comunicación e información. La gente cree, mire, eh, para ser miembro de ANAGAM basta que usted tenga una vaca, una. ¿Por qué? Hombre, porque el país se caracteriza, ¿no? Porque lo que más hay son pequeños ganaderos, una, dos, tres vaquitas, ¿verdad? Eso es lo que es. Y eso es lo que produce los 35.000 litros de leche que ahora no quiere comprar la Nestlé de la noche a la mañana en un chantaje burdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los ciudadanos tenemos que salir. No compramos más productos de la Nestlé. Punto. Se acabó. Para que usted vea que van a correr a comprarle nuevamente la leche que ni siquiera la están pagando como Dios manda, dicho sea de paso. Así que hacen bien los ganaderos en salir a defender sus derechos, pero también tenemos nosotros la obligación, el deber ciudadano de respaldarlos en esto, porque esto es algo, esta gente en qué época cree que están viviendo con nosotros los panameños, ¿ah? De que ellos van a seguir metiendo, no sé cómo se llama el otro producto que están metiendo ahí hecho de pura porquería, ¿verdad? Y como la gente no sabe, porque la gente compra, aquí no hay una educación al consumidor, la gente va comprando, ¿no? Y encima de eso vienen y le dicen, de la noche a la mañana no le vamos a comprar más la leche a los pequeños productores, pero vamos a seguir importando. No, 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 eso no puede ser. Así que eh, hay que aplaudir a todas las organizaciones de pequeños productores que están defendiendo sus derechos como Dios manda, frente a un ataque burdo e irresponsable e indecible de parte de una compañía que vienen a llevarse las mieles de nuestros panales y quieren que nosotros entonces nos arrodillemos frente a ellos como si estuviéramos en el siglo XVI. Pues no, ahí es donde es necesario, Guillermo Ruiz, entrar a fortalecer la identidad nacional, sin caer en chauvinismo o nacionalismo o xenofobia. O nos respetan o nos respetan. Llámese Nestlé o llámese como se quiera llamar, pero no van a venir a saciar su sed y su gula de carácter meramente mercantil, haciéndole daño a una población que ya está bastante atropellada para que vengan a salirse con eso. Y, y no olvidemos el precio que le ponen a la leche, que de por sí es bastante carísimo. Lo que le da una maldad lo que están haciendo. Y doctor Bernal, yo creo que la posición también que se adoptó en el Consejo General de las Naciones, en el Consejo de las Naciones Unidas en Nueva York, demostró dónde está parado Panamá y dónde está el mundo. Que a pesar de que Panamá fue con una posición bastante clara, pero firme, los otros países quedaron peleándose a Panamá. China, Rusia, Estados Unidos, y se volaban, casi se vuelan la silla entre ellos. Y nosotros ahí en el medio, y que bueno, pero si ustedes Ah, tienen un problema, resuélvanlo ustedes, no nosotros. Y yo creo que esa es la posición correcta. es correcto, pero ya lo dice un viejo proverbio africano. Cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. Y en Así este es. caso, estos señorones, ¿verdad? Quieren coger a nosotros, uno nos jala de un lado, otro del otro lado, nos van a desmembrar. Pero para que no nos desmembren, es que es importante que nosotros tengamos dignidad, Sí. dignidad y firmeza frente a esas pretensiones sin disputarnos con nadie. Si no tenemos, nosotros no tenemos por qué pelearnos con nadie, simplemente ser dignos, ¿verdad? Y como nos enseñó don Justo Arosemena, ser ante todo panameños. Yo, es que yo Eso no,
Yo no creo en la neutralidad, doctor Bernal. Eso es una cosa fingida, porque la neutralidad de Suiza es a la fuerza. O sea, los suizos tienen rodeadas sus fronteras desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo en la amistad entre los países. O sea, en la medida que Panamá pueda tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera soberana, nosotros nos garantizamos ser un país no solo beligerante, pero también de paz. Yo escuchaba desde la Asamblea decir, no, es que el principio básico que hay que mantener en Panamá es neutral. Pues vea el tratado de neutralidad que nosotros firmamos para que usted vea si nosotros somos neutrales o no. Ese es un tema que, como aquí nunca hemos querido nosotros comprender, yo creo que la dignidad es la que debe ir por delante y de una manera decisiva, decidida, pero también eso se aprende en las casas, o sea, y en la escuela. Tampoco se está enseñando mucha dignidad, que digamos, para que los panameños vayamos viendo que en el mundo de hoy, que no es el de hace 30 años, ¿verdad? Hace falta una serie de instrumentos cívicos básicos dentro de la sociedad para poder salir adelante, porque si no nos comen, ¿ya? Si no nos comen. Así mismo es, doctor Bernal. Oiga, doctor, ¿qué tiene para este fin de semana la Secretaría Presidencial que está a su cargo y que pues ha estado bastante dinámica en estos días? Bueno, continúan con los cabildos en Herrera, en Los Santos. También tenemos por delante una serie de presentaciones en distintas entidades. Este miércoles que pasó, estuve en Santiago de Veraguas conversando sobre la alfabetización constitucional a más de 400 miembros de la fuerza pública. Este miércoles que viene iremos a David también para conversar con miembros de la fuerza pública, con funcionarios del Seguro Social. Se firmó un convenio con la Caja de Seguro Social de cooperación en que la entidad Seguro Social, que nos está cooperando mucho para promover a través de todos los medios a su alcance la alfabetización constitucional, y esperamos poder firmar ese convenio con otras instituciones que juegan un papel importante dentro de nuestra sociedad, no solamente pública, sino también privadas, porque no podemos dejar a un lado el sector privado, que tiene un papel relevante a jugar también en esta nueva Carta Constitucional. En lo personal, bueno, se recarga un poco el horario, puesto que el próximo lunes, como usted sabe, lo que queda de universidad vuelve a abrir sus puertas el segundo semestre. Pero como es un año preelectoral, ahí lo que menos va a haber es academia, sino la disputa por el poder encarnizado que existe entre los mismos que controlan la universidad, que es lo más curioso que estamos viviendo nosotros. Y Oiga, que me que reafirma a mí en la necesidad que tenemos como país, como sociedad, de caminar, y ojalá algún diputado lo haga, la necesidad de una ley orgánica de universidades. No podemos permitir que la educación superior ande al garete como anda. Y otra actividad importante que estamos teniendo como Secretaría es participar activamente en el concurso, 20º concurso nacional de oratoria. 4.240 jóvenes ya iniciaron sus eliminatorias en las escuelas, entonces estamos participando los miembros de la Secretaría, cooperando, asistiendo y coadyuvando a esa bella labor de concurso de oratoria, donde los muchachos realmente lo dejan a uno con la boca abierta y le llenan a uno de esperanza y de optimismo de ver cómo unos peladitos, y perdónenme la expresión, unos muchachitos con qué capacidad, con qué fervor hacen su presentación, hacen gala de un conocimiento de todas las, digamos, los artilugios de la oratoria. Y esas cosas yo creo que tenemos que ver cómo multiplicamos este tipo de concursos, no solamente entre los jóvenes, sino también en las empresas, entre los adultos, a través de conversatorios sobre la constituyente, sobre la necesidad de una nueva constitución, sobre este proyecto que es de todos, tiene que ser de todos, para todos y con todos. así mismo es, doctor Bernal. Y la verdad es que yo lo aplaudo porque hay mucho talento ahora que estamos transmitiendo desde la ciudad, de la Feria del Libro, doctor Bernal. La cantidad de muchachos que están interesados en la buena lectura y en sentarse a hablar con los escritores. Que hay unos más buenos que otros, es cierto, pero por lo menos tienen la curiosidad, que es que eso es lo que hay que fomentar en el país. La curiosidad, esa necesidad de entender qué es lo que pasa. Por muy sencillo que parezca, siempre es bueno entender los fenómenos. Definitivamente, y déjeme decirle que
A los jóvenes hay que darle alientos, hay que darle fortaleza, porque sí hay un despertar de la juventud, de la que no está dañada, claro, ¿no? Pero de esa, ayer yo me encontré con una joven, una niña prácticamente escritora, que se acercó a dedicarme su libro, Rachel Nertz creo que se llama, eh, y entonces uno, esas cosas pues verdaderamente lo animan a uno a no desmayar, a pesar de todos los obstáculos que los señores de la partidocracia o del Tribunal Electoral y otros nostálgicos de la autocracia pretenden imponerle a este proceso constituyente. Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir invitando hasta a quienes no están de acuerdo con nosotros, porque de eso se trata, que por lo menos nos pongamos de acuerdo para acordar. Y lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo para acordar es que esto tiene que cambiar. No podemos seguir como vamos. Hombre, yo le doy una idea a todos esos que dicen que ahora están en desacuerdo, pero en reuniones oscuras, en Sí. recámaras, No, no dan eh, la cara. no dan la cara, pero por ahí andan hablando. Y usted sabe quiénes son, que andan por ahí, ¿no? ¿Qué le pasa? Esa gente, invítelos a que pues, un foro cualquiera y que lo debatan, pues. Vamos a escuchar un debate. Ahí está, CERTV que vi que se ha acercado también un debate público transmitido, televisado, y que ellos expongan cuáles son sus razones y qué es lo que quieren. Mantener la Constitución 72, no hacer nada, crear caos, qué es lo que quieren. Que lo digan. Que lo digan, que lo digan. ¿Qué es lo que no hacen? Lo que pasa es que Porque aquí, están acostumbrados, como decía Bolívar, ¿no? A trabajar en la oscuridad de la noche, ¿verdad? Porque es ahí donde ellos se sienten poderosos, porque no aguantan la luz del día de un debate público sobre estos temas o sobre cualquier cosa que ayude a que el país progrese, porque hay un enanismo en el comportamiento de esta gente y sobre todo algunos enquistados en el poder, en distintos órganos del Estado. Y eso es, y, bueno, es, y eso no funciona porque los que en la oscuridad traicionaron al Libertador en su momento, verán que hoy por hoy el ideario, el verdadero ideario de Bolívar está más vivo que nunca. claro que sí, nosotros tenemos que aprovechar también, dicho sea de paso, el bicentenario del Libertador para recoger y difundir toda una serie de ideas republicanas por las cuales él luchó durante tanto tiempo, porque son desconocidas en nuestro país. Esas ideas republicanas que Bolívar inculcó en su momento, pero que hoy día recuperan un valor trascendental en la medida en que nosotros tenemos que ser cada día más republicanos. Nosotros no estamos para concepciones monárquicas o monarquistas o de ninguna autocracia o autoritarismo de ninguna naturaleza. Tenemos que ser república, porque república no es más no es solo un apelativo, y que República de Panamá no. La república conlleva una serie de valores. Pero claro, si estos valores se ocultan, no se enseñan en las escuelas, en los institutos, en las universidades, pues definitivamente la gente seguirá viendo en Bolívar una estatua, una escultura, y no un pensamiento dinámico que le dio la libertad a América y que nos debe servir a nosotros ahora, 2 siglos después, para poder conquistar mejores días para nuestra patria. No, no es que no es solo un pronombre, es un verdadero significado que hay que entender y divulgar, el tema de la República. Así es, de la mano de esos principios que, así como el Libertador, supo recoger don Justo Arosemena, el patriota inmaculado que Panamá tuvo Que y muchos que debemos abogados, nosotros conocer. me di cuenta que muchos abogados ni saben por qué el día es el día del abogado. No, ni les importa tal vez. Eso sí me llamó la atención. Pero bueno, cosa que uno se entera. Doctor Miguel Antonio Bernal, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias Gracias. por estar con nosotros y Dios mediante nos hablamos el próximo viernes. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Por favor, pásela bien. Era el doctor Miguel Una Antonio Bernal con nosotros aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.